Bueno, pues ahora sí, vamos a empezar ya con el seminario. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, bienvenidos al webinar de SolidWorks Simulation, que hoy nos enfocaremos un poco en la parte de estático lineal. Bueno, yo soy Jonander Franco, estoy en la parte técnica de SolidB, me dedico un poco a hacer implantaciones y desarrollos en el cliente para todos los productos de SolidWorks. Y bueno, empezando lo primero, ya sabéis que SolidWorks tiene herramientas que cubren un poco todas las necesidades de diseño, cálculo y validación de nuestro producto desde la parte inicial de oficina técnica hasta la parte de producción, con diferentes herramientas que han ido sacando. Esta vez nos vamos a centrar, como os decía, en la parte de que os marco ahí arriba, que es la de simulación, ¿vale? Y bueno, un poco dividido esta presentación en una introducción que veremos ahora para, sobre todo, ver la gente, lo que me suele preguntar, los paquetes de SolidWorks, bueno, pues a veces hay un poco de lío, entonces lo explicaremos un poco para tenerlo claro, así de manera breve. Luego, los beneficios que nos aporta la parte de SolidWorks Simulation, un pequeño ejemplo que veremos directamente en SolidWorks y luego iremos con la ronda de preguntas y un poco la conclusión. Todas las preguntas que vayáis teniendo a lo largo de la presentación me las podéis ir directamente preguntando en el chat, ya sea en el chat público o en el privado, y las iremos respondiendo al final de la presentación, ¿vale? Muy bien, pues lo primero, que conozcáis un poco los diferentes empaquetados que hay dentro de SolidWorks. Aquí ahora lo que estáis viendo es la parte del Motion, ¿vale? Que hay 5 paquetes. Esta se dedica a ver el movimiento y las colisiones de los componentes para detectar pues, deformaciones o fuerzas de reacción que haya entre componentes, ¿vale? Este sería el punto 2. Ya veis que tenemos también la parte de SolidWorks Simulation, que estaría pues la parte estático lineal, fatiga, que igual es lo más común o lo más conocido. Entraremos un poco más en detalle en la siguiente diapositiva con eso. Luego estaría el punto 3, que sería la parte del SolidWorks Flow Simulation, que aquí es lo que viene a ser la mecánica de fluidos, ¿vale? Para cálculo de pérdidas de carga, pérdidas de presión, cálculos de válvulas y demás. ¿Vale? Ya veis, tenéis el ejemplo aquí que estamos viendo. Ya veis que una vez más está todo integrado dentro de SolidWorks, con una pestaña dentro de la interfaz. ¿Vale? Al igual que estamos acostumbrados a tener todos los productos ahí, pues de la misma manera. Luego estaría la parte del SolidWorks Plastic, ¿vale? Que es esta que veis aquí. Sí. La parte del SolidWorks Plastic está dedicada a la parte de simulación de inyección de plástico dentro de los moldes, ¿vale? Donde nosotros le decimos desde dónde inyecto yo el plástico, las bocas o entradas que tiene de inyección, y yo voy calculando cómo se va rellenando o inyectando la pieza dentro del molde, el tiempo que tiene, el calor generado, bueno. Y luego estaría la parte de SolidWorks Sustainability, que igual esta es la menos conocida, pero ahí está, ¿vale? Aquí esta herramienta vale para, sobre todo, evaluar el ciclo de vida de nuestro producto, ¿vale? Ahí ya veis que tenemos la huella de carbono en la parte de la derecha que estamos viendo, y sobre todo para calcular el impacto ambiental de nuestro producto y ver el cambio otra vez, igual que en SolidWorks Simulation, cualquier cambio que yo haga en el 3D, cómo se propaga o qué consecuencia tiene a nivel
de impacto ambiental, ¿vale? Pues para tomar, por ejemplo, las decisiones pues más respetuosas, por así decir, con el medio ambiente. Vale, bueno, no me voy a alargar más. Entro a la parte que nos toca hoy, que es la parte del SolidWorks Simulation. Aquí, bueno, conocer que tenemos 3 empaquetados, igual que con SolidWorks. Estaría la parte de SolidWorks Simulation estándar, la Professional y la Premium. Vale. La parte de la estándar tenemos lo que sería el estático lineal, vale, el análisis de tendencias, la parte del motion que hemos visto, la parte de fatiga, vale. La parte profesional tenemos herramientas para optimizar, temas de pandeo, de frecuencia, estudios térmicos también, de depósitos a presión, dinámicos basado en eventos, que se llama, ¿vale? Tenemos, digamos, un poquito más de funcionalidad. Y ya la Premium, sobre todo, lo que tendríamos sería la parte de no lineal, ¿vale? Y estudio de materiales compósitos, ¿vale? Esas serían un poco los empaquetados. De todas maneras, cualquier duda que tengáis o que os surja luego a la hora de conocer los paquetes, nos lo podéis preguntar más adelante, o bien en el chat ahora en la propia presentación, o como ya sabéis, luego os dejaré mi email y nuestro contacto, ¿vale? Bien, bueno, los beneficios que buscamos cuando vamos a hacer un estudio de simulación de nuestro producto, pues lo que quiero es, lo primero, poder validar que las condiciones de trabajo que tiene mi pieza o mi ensamblaje, mi diseño, es válido para poder ejecutar la tarea que va a ejecutar y además intentar preverlo antes de fabricar. Intentar ahorrarme costes de fabricación para luego pues tener que realizar cambios en esas piezas y volver a fabricarlas, ¿vale? Por lo tanto, reduciría de alguna manera pues el uso de prototipos, ¿vale? Si normalmente hago, pues, no sé, 20 ensayos con mis piezas. Si consigo, mediante SolidWorks Simulation, realizar en vez de 20, pues 5, pues eso que me ahorro, ¿vale? Ya antes de lo que sería la propia fabricación. Por supuesto, también saber la carga máxima que soporta, cuándo, a partir de qué momento me va a empezar a entrar en zona plástica o me va a partir mi pieza, saberlo, ¿vale? Y como no saber si supera además las expectativas o el factor de seguridad del cliente, exigido por el cliente, ¿vale? Intentando pues incluso homologarlo si lo necesito con el modelo virtual y entregarlo con la documentación válida y calculada de nuestro producto que está comprando, ¿no? Bien, pues vamos un poquito al ejemplo. En este caso vamos a calcular la pieza que veis aquí, que es una especie de soporte que va anclado a, pues bueno, a alguna pared, ¿vale? Que tiene ese mecanismo en el que se sujetan, pues normalmente suelen ser piezas o, bueno, objetos de una carga máxima de 50 kilos, ¿vale? El soporte metálico es de aluminio, 10-20, y consideramos que la rigidez de los pernos es mucho mayor que la del soporte, es decir, que los pernos nunca van a partir, ¿vale? Yo aquí es un poco lo de siempre, luego entraremos en las conclusiones, pero ¿qué quiero calcular, no? Quiero calcular la rigidez o cuánto aguanta mi soporte y doy por hecho que los pernos nunca parten antes que el propio soporte, ¿vale? Si quisiera calcular los pernos, tendría que centrarme en ese caso y calcular también los pernos, que por supuesto también se pueden, ¿vale? Pero en este caso en lo que me quiero centrar es en el soporte. Y quiero, pues, saber las tensiones máximas que tiene el soporte y además las deformaciones también, ¿vale? Entonces, bueno, un poco para que sepamos también el proceso de análisis. Esto hay que tenerlo muy claro
antes incluso de realizar el estudio en SolidWorks, ¿vale? Al final, yo lo primero que tengo que hacer es tener el 3D. Sí, una vez que tengo el 3D, sin el 3D no puedo trabajar, bien sea importado de otro CAD o bien sea hecho directamente nosotros en SolidWorks, ¿vale? Una vez que tengo el 3D diseñado, lo que tengo que hacer es crear un estudio dentro de SolidWorks, ¿vale? Y siempre tengo que seguir el patrón que veis aquí para hacer y realizar mi proceso y mi análisis dentro de SolidWorks. Tengo que crear un estudio, aplicarle el material, muy importante, ¿vale? Aplicarle las sujeciones o las fijaciones, decir desde dónde se sujeta y cómo, aplicarle las cargas, ya sea fuerzas, momentos, presión, lo que sea, ¿vale? Dónde están, con qué dirección, qué magnitud, ahora veremos un poco dentro de SolidWorks. Aplicar el mallado, también explicaremos qué significa el mallado, ¿vale? Ejecutar luego el estudio, ahí es cuando, digamos, SolidWorks trabajaría, empezaría a calcular y luego, una vez que tengamos los resultados, por supuesto, analizarlos, realizar gráficas, informes, lo que necesitemos en base a nuestro cálculo. Sí, bueno, viendo un poco la aplicación que teníamos, vuelvo a la anterior para recordarla, cómo lo más difícil yo creo siempre en la parte de simulación es trasladar la realidad a lo que es nuestro objeto, nuestro diseño, nuestra pieza, nuestro ensamblaje dentro de SolidWorks. En nuestro caso está sujetado, se puede decir que empotrado o no, o anclado directamente a la pared y tiene una fuerza vertical hacia abajo de 50 kilos de magnitud. Por lo que, en principio, preveo que necesitaré aplicar una fuerza en la parte donde sujeta pues esa fuerza, donde se aplica la fuerza que se sujeta al objeto y luego los taladros, ¿vale? Bien, pues vamos a la parte de SolidWorks. Tengo aquí la pieza. Lo primero de todo, fijaos siempre que tengáis la parte de simulación activa. Para eso tenéis que venir a herramientas, complementos. Y una vez estéis en esta ventana, aseguraros de que SolidWorks Simulation está activado, ¿vale? Si no lo tenéis activo, clicar los dos checks y aceptáis, ¿vale? Es fácil, si no lo tenéis activado lo veréis porque directamente no tendréis la pestaña de SolidWorks Simulation aquí, ¿vale? Entonces, bueno, voy a hacer un nuevo estudio, vengo, nuevo estudio, y aquí es, dependiendo del empaquetado que tengáis, pues realizar el tipo de análisis que estéis buscando, ¿vale? En nuestro caso vamos a hacer un análisis estático lineal, por lo que selecciono análisis estático y le pongo un nombre, ¿vale? Pues voy a poner análisis de 50 kilos, ¿sí? Y acepto. Muy bien. Ya veis que no me cambia de ventana, no hace alguna acción aparente, simplemente me aparece aquí el árbol de operaciones que tengo que yo ir completando dentro de la parte de simulación, ¿vale? El orden es el que os he enseñado directamente en la diapositiva, sí, que además es el mismo que hay que seguir aquí en el árbol. Es decir, primero, si recordabais, hay que darle un material a la pieza, hay que sujetarla, hay que aplicarle las cargas y hay que mallar, ¿vale? Para luego ejecutar. Por lo que, lo primero, el material. Bueno, aquí deciros, lo primero, si yo he aplicado el material en la parte de diseño, no tendría que repetir y aplicar de nuevo el material, ¿vale? Aquí, si os fijáis, tengo material sin especificar, con lo cual no me propaga ningún material aquí porque no lo tengo puesto, ¿vale? Insisto, si tuviese aquí el material, directamente me aparecería aquí, ¿vale? De todas maneras, yo puedo aplicarlo directamente aquí.
me arranca la base de datos de materiales, que conoceréis muchos y os sonará, ¿vale? Que es la base de datos de materiales de SolidWorks. Sí. Aquí hemos dicho que es de un aluminio 1060, ¿vale? Por lo que lo busco y aquí lo tengo. Comentaros aquí directamente que veréis que hay algo extraño en esta ventana, y es que de repente aquí tengo las propiedades mecánicas del material en colores, unas en rojo y unas en azul. ¿Qué quiere decir esto? Las propiedades que están en rojo las necesitamos sí o sí para este cálculo que estamos realizando o para la parte de simulación, ¿vale? Por eso aparecen en rojo. Es decir, si yo me creo un material o me he creado un material personalizado, que seguro que todos tenéis vuestra librería de materiales, estas propiedades mecánicas tienen que sí o sí tener valor, ¿vale? Para que SolidWorks Simulation pueda calcular nuestro estudio. Si no tuviese estas propiedades, cuando yo aplique el material y ejecute, me dará un fallo, ¿vale? Por lo cual, ahí estados tranquilos que si lo habéis aplicado y a SolidWorks le falta algo, te lo va a decir, ¿vale? Te va a ayudar. Luego aparecen otras propiedades en azul. ¿Qué quiere decir? Las propiedades en azul son opcionales y dependerán del tipo de estudio que estés realizando. No siempre los necesita, pero cuando lo necesite, pues te lo preguntará también, ¿vale? Y te dirá, pues no me has introducido el coeficiente de expansión térmica, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuándo usará el coeficiente de expansión térmica? Cuando hagamos un estudio térmico, ¿vale? Ahora, como estamos en un caso estático, pues me aparece en azul porque es opcional. Sí, aquí os diría que dediquéis, si es un material muy especial, dediquéis mucho cariño a esta parte, porque esta es la base, aparte de las sujeciones y las fuerzas también, pero es muy importante tener el material con las propiedades mecánicas correctas. Si no, el cálculo que nos sale a posteriori no tiene sentido, ¿vale? Con lo cual, dedicarle aquí tiempo y revisar vuestro material. Lo aplico y aquí me aparece aleación 1060, ¿vale? Conexiones. Bueno, en este caso no tengo conexiones, sería para la parte de un ensamblaje, ¿vale? Luego veremos otro pequeño ejemplo y aparecerán conexiones. Por ejemplo, conexión sería pues una pieza con otra que va soldada, atornillada, ¿sí? Es decir, el contacto entre las diferentes piezas que tengan ese ensamblaje. Esta parte tiene sentido en ensamblajes, pero como es una pieza individual, pues en nuestro caso no tiene sentido, ¿vale? Ya veis además, no sé si lo he dicho, creo que no, que yo estoy calculando únicamente el soporte, ¿sí? A pesar de que mi modelo en 3D o mi ensamblaje fuese ese que habéis visto antes en la diapositiva, me centro únicamente en el soporte porque es lo que quiero calcular, ¿vale? Siempre que podáis simplificar el modelo, hacedlo, porque es menos piezas, menos sólidos que luego tenemos que mallar y el cálculo nos irá más rápido. Y además no tiene sentido calcular algo que no necesito calcular, ¿vale? Yo no quiero saber la deformación de la parte que colgaba hacia abajo del soporte, me interesa la parte del soporte. Con lo cual siempre simplificar el modelo también. Sujeciones. Bien, aquí tenemos, bueno, un pequeño asesor si queréis, o si sabéis qué tipo de sujeción le queréis poner, bueno, podemos ir desde la parte esta de aquí o desde aquí, ¿vale? Es el mismo menú. En mi caso, quiero poner una geometría fija, como decía antes. Supongo que los taladros tienen una rigidez mucho mayor que el soporte, es decir, siempre parte antes el soporte que el propio perno, por lo que supongo que esta parte de aquí es una geometría fija, ¿vale? La sujeto desde aquí. Bien, aquí me aparecería, tengo el fijo. Sí. Le tendría que decir, además de eso, la carga que yo tengo, la carga externa, bien desde el menú inferior o desde aquí. Puede ser una fuerza, una presión, una torsión, incluirle la gravedad,
una fuerza centrífuga. Ya veis que hay diferentes tipos de cargas que podemos aplicarle a nuestra pieza, ¿vale? En mi caso es una fuerza que estará aplicada además aquí, sobre esta cara, ¿vale? Que era hacia abajo donde se sujetaba o colgaba ese soporte, por lo que la aplicaré aquí y necesito decirle la magnitud que tiene esa fuerza. Hemos dicho que eran 50 kilos pasados a newtons. Sí, podéis cambiar también el sistema de unidades. Pasados a newton por 10, 500 newtons, ¿vale? O por 9,8, lo que queráis. Lo que os dé, lo ponéis en newtons. Por supuesto podemos invertir dirección, ¿vale? En nuestro caso no. O incluirle otra dirección distinta en base a algún eje o un plano. Pero en este caso es normal a la cara, directo. O realizar una malla, dependiendo la geometría que tenga nuestra pieza, podemos hacer un tipo de malla u otra. Al final se trata de que el cálculo, el mallado se haga en base a la geometría que tenga nuestra pieza. Aquí nos propone un mallado estándar, un mallado basado en curvatura o un mallado combinado. Donde encuentre curva hará curva, donde encuentre una parte recta hará un mallado recto, ¿vale? El mallado es algo muy importante que necesita hacer el software para que él calcule directamente en base a ese mallado. Se pueden hacer mallados muy gruesos, en los que pues no dará resultados tan precisos, pero bueno, el tiempo de cálculo será mucho más rápido. Y se pueden hacer mallados muy finos, ¿vale? Yo con esta barra de aquí puedo ir cambiándolo, sí, ya veis que me cambian los valores. Con un mallado más fino, como decía, tendremos resultados más exactos y más precisos, pero el cálculo te tardará más tiempo, ¿vale? Por lo que normalmente lo que solemos recomendar, o yo personalmente, es que de primeras lo dejemos tal cual nos lo propone él, porque siempre te lo hace en base a la geometría que tiene tu pieza. Si es una pieza muy grande, pues te intentará hacer el mallado en base a esa geometría. Además, es algo que no tarda muy poco ni tarda mucho, por lo cual, pues para un primer cálculo siempre es recomendable hacerlo así. Incluso bajarlo un poco, pero bueno, así está bien. Vale, ya veis. Muy bien, pues una vez que tengo la parte de sujeciones, la parte de cargas y la parte de malla, me queda ejecutar, ¿vale? Aquí directamente le doy a ejecutar. Es cuando SolidWorks se pone a calcular, no sé si le he dado, no le había dado. Se pone a calcular mi análisis y me da el resultado, ¿vale? Me aparece de forma predeterminada, aunque se puede cambiar en opciones, un resultado, un trazado de tensiones, otro de desplazamientos y otro de deformaciones unitarias, ¿vale? Por supuesto, el cálculo ya está hecho, ¿vale? Yo en base a este cálculo puedo después sacar las gráficas que yo necesite, ¿vale? Que haya un resultado de tensiones no quiere decir que no pueda sacar otro si necesito, ¿vale? Simplemente que el software me saca 3 de forma predeterminada, pero yo luego puedo preguntarle de nuevo otro trazado de tensiones con, por ejemplo, otras unidades, ¿sí? O el factor de seguridad o lo que necesite, ¿vale? Incluso enumerar fuerzas de reacción en los apoyos o lo que necesite yo calcular, ¿vale? El estudio ya está hecho. Analizando un poco los resultados, ya vemos que en el trazado de tensiones, bueno, yo lo que suelo hacer es, bien desde aquí, tenemos un formato científico en los resultados, podemos mostrar una notación máxima para que me diga dónde tenemos la tensión máxima de mi pieza y una notación mínima. Sí, si lo necesito, pues aquí me dice, donde tengo la tensión mínima, ¿vale? Incluso, lo que os decía, en formato científico, pues tener un formato igual más visual, ¿vale? Aunque puedo decidir, incluso decidir los decimales que tiene
la gráfica. Pero bueno, esto ya es postprocesamiento, por así decir. Vale, lo importante de aquí, lo que hay que analizar es, bueno, yo he calculado mi pieza, ¿qué tengo, no? Pues aquí lo que me está diciendo es que el límite elástico de mi material, en este caso en la aleación 1060, está dentro de esta gráfica, que además me lo señala aquí, por lo que hay una zona que está por encima del límite elástico. Sí. Yo puedo además ver qué zona es, bueno, ya le he dicho que me anote cuál es la tensión máxima y dónde está, vale, ya veo que será por aquí. Veo también que la parte de la orejeta esta es donde más sufre, que tiene sentido, ¿vale? Ya sabemos que por ahí va a sufrir. Por lo que puedo venir a las herramientas de trazado e intentar, pues, si necesito identificar algún valor en concreto, oye, dime la tensión que tengo en esta esquina, ¿no? Por ejemplo. Pues puedo decir, identificar valores y decirle, pues dime en este punto. ¿Vale? Y me dirá, pues mira, es el nodo 175. ¿Vale? Y te dice los valores que tiene la fuerza. Perdón, la tensión. Incluso le puedo decir, oye, pues, bueno, puedo recortarla, la sección, recortarla respecto a un plano y ir viendo, y es que me lo va cortando ahí, ir viendo cuánto tiene esa tensión o hasta qué profundidad tiene, ¿vale? Ya veo que no es solo la superficie, sino que hay una zona también que está por encima del límite elástico, ¿vale? O incluso decirle, pues mira, muéstrame todo lo que esté por encima de este valor, ¿no? Aquí tengo, este es el límite elástico, le puedo decir, oye, pues mira, dime cuánto está por encima de mi límite, que es este de aquí. Y ahí me aparecen todas las, bueno, puedo también quitar si necesito la parte de los símbolos, ¿vale? Ahí está. Y decirle que lo que quiero ver es lo que está por encima de mi límite elástico. Vale, pues parece que es solo esta zona. Sí, la parte del límite elástico, que es esta de aquí. Si yo voy bajando los valores, veo que ya hay más zona dentro de la pieza que está ya por debajo del límite elástico y no está en zona plástica, ¿vale? Ya veis. Muy bien. Aparte de las tensiones, los desplazamientos. ¿Cuánto se desplaza y dónde tiene el desplazamiento máximo? Obviamente ya sabemos que iba a ser en la parte de la orejeta. Por lo que lo mismo, tracción mínima, máxima, ¿sí? Y decirle incluso si flotante y los decimales que yo necesite, ¿vale? Pues hablamos de que se desplaza con esos kilos 0,068 milímetros, ¿vale? Por lo que, bueno, estaríamos de una deformación muy pequeña, ¿vale? Ya veis que aquí la deformación es muy grande porque él siempre te lo escala para que veas o notes directamente qué deformación tiende a hacer la pieza, ¿vale? Yo por supuesto lo puedo quitar y decirle, bueno, que se me desplaza ahí directamente, pero lo veo en la pieza en el estado original, ¿sí? ¿Por qué me lo deforma? Porque si no, yo a nivel visual no apreciaría 0,068 milímetros, sería imposible, ¿vale? Además, la puedo animar. Puedo venir aquí y animar, incluso guardar como vídeo, la deformación que tiene la pieza. Vale, ya veis. Sí. Muy bien, pues volvemos a la presentación. La conclusión un poco, ¿cuál sería después de analizar mi pieza? Pues que efectivamente sí aguanta los 50 kilos, aunque hay una pequeña zona que estará en zona plástica, es decir, todo lo que esté en zona plástica no tiene un retorno, eso hablaríamos de zona elástica, ¿vale? Con lo cual se me quedaría una pequeña deformación en esa parte del amarre de sujeción, pero bueno, sí que me aguantaría los 50 kilos. Lo que podríamos hacer directamente luego sería cuántas veces aguanta
cuando yo le cuelgue ahí los 50 kilos, ¿no? Es decir, hacer un estudio a fatiga, porque llegará un momento que puede que esa deformación vaya a más y se me quede deformada la orejeta. Con lo cual, intento siempre reducir el uso de prototipos, lo que os decía antes, además de controlar la calidad de mis productos, ver si directamente me aguanta o no me aguanta, si hay solo una pequeña zona o la propia orejeta entera, en este caso, se me deforma, con lo cual no me valdría, tendría que o bien aumentar el espesor o intentar cambiar el material o modificar el diseño de una manera que me aguante más, ¿vale? Añadirle, pues, no lo sé, una cartela, por ejemplo, en esa parte de ahí, ¿vale? Un pequeño nervio. Mejorar también, como no, las prestaciones, ¿vale? Saber que, pues bueno, has ido mejorando tu pieza, incluso antes de, lo que os decía, antes de la fabricación. Entregarlo también directamente antes, porque te ahorras ensayos de nuestro producto, incluso si necesitas homologarlo, ¿vale? Con tu producto, con el modelo virtual, además de enviar la documentación al cliente, que esto cada vez es requisito pues más solicitado por los clientes, que es la documentación asociada a eso que yo te compro, ¿no? Por así decir. Por lo que, bueno, todo eso nos ayudaría, además no lo hemos visto, pero bueno, hay una parte de informes también, ¿vale? Nos ayuda la parte de simulación a crear un informe profesional. Muy bien, pues esto sería un poco la parte de simulación. Ya os digo, bueno, aquí vemos un pequeño vídeo de un equipo industrial. Se puede hacer un poco de todo, ¿vale? En este caso he calculado una pieza individual, que además era un único sólido, pero puedo hacer, por supuesto, cálculos de ensamblajes, cálculos de vigas, cálculos de mucho tipo. Aquí, como veis, no es una pieza individual, es un estudio estático también, pero lo va a realizar de un ensamblaje directamente. Sí, y ya veis que el menú es similar, simplemente piezas, no habrá solo una única pieza, habrá varias, ¿vale? Y ya ves, os habéis fijado que el material está ya directamente aplicado en las piezas, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya lo tenía puesto en SolidWorks, ¿vale? En la parte de diseño. Aquí lo que va a hacer es empotrarlo directamente a la pared y le va a aplicar aquí una carga de 600 libras hacia abajo, ¿vale? Y luego, por supuesto, le tiene que decir el contacto que tienen las piezas, pues si van todas soldadas o en este caso van atornilladas aquí, pues decirle qué tipo de tornillo va ahí, tiene un asistente que le ayuda para el tipo de tornillo y luego una vez tengamos todo definido, el último paso es mallarlo y calcular, ¿vale? Aquí, igual que en nuestro caso, pues bueno, él saca también el factor de seguridad y ve que directamente hay un factor de seguridad muy bajo en la parte del cuello ese, ¿vale? Por lo que yo de aquí directamente veo todavía en la fase de diseño que eso es muy estrecho y lo que hago es aumentar la anchura. En este caso aumenta la anchura y aumenta también en el radio, ¿vale? Y directamente vuelvo a calcular y ya veis, el factor de seguridad ahora es 2, ¿vale? Además de eso, puedo hacer lo que os decía, un estudio a fatiga. Me aguanta cuando yo le aplico esa carga, pero ¿qué pasaría si le aplico esa carga pues en N ciclos durante tanto tiempo? ¿Vale? Pues a ver si me aguanta ahí. En este caso ha calculado también la frecuencia natural con el módulo de frecuencia, que se estaríamos hablando de la profesional, de la propia estructura. ¿Vale? Bueno, vamos un poco a la ronda de preguntas. Voy a leer a ver si alguien tiene alguna pregunta. Vale, bueno, hay varias preguntas por privado. Vale, bueno, intentaré igual, para no alargarme más, responderos igual a cada uno. Tengo vuestros emails, responderos a cada uno
personalmente. Pero bueno, también que sepáis un poco la parte o las preguntas habituales que me suelen hacer sobre esto, pues yo tengo claro igual la parte de simulación o cómo puedo hacerlo, pero ¿cuál es mi primer paso, no? Pues, a ver, yo aquí os diría que lo primero de todo es realizar el modelo 3D y simplificarlo, ¿vale? Aquí, el- si no tenemos el 3D no podemos hacer nada, o sea, ese es el paso inicial, el básico, y, y es el punto de partida sin duda, ¿vale? Luego, ¿qué tipo de análisis necesito? Eso me han preguntado mucho. Bueno, yo, joder, quiero hacer esto, pero no sé si necesito pandeo, frecuencia, fatiga, no sé qué necesito. Y bueno, a ver, aquí os diría que lo primero os apoyaréis en vuestro distribuidor, ¿vale? Porque nosotros conocemos y hemos hecho implantaciones en muchos clientes con diferentes casos, entonces siempre decirle y comentarlo con él, ¿no? Sobre todo nosotros, con la cercanía que tenemos, ya nos conocéis. Pues, oye, Jonander, tenemos que hacer este tipo de estudio y tal. ¿Cómo lo ves? ¿Qué necesitaríamos, no? Y nosotros ahí te podríamos ayudar. Pues mira, yo creo que necesitas primero este paquete para hacer un análisis de este tipo y luego el otro, ¿no? Aunque la pregunta clave de todas maneras no es qué tipo de análisis necesito, sino qué quiero calcular. Esa es la pregunta estrella, ¿qué quiero calcular? ¿Vale? Fijaos que yo antes tenía un ensamblaje y me he quedado solo con el soporte. ¿Qué quiero calcular? Quiero calcular si me aguanta el soporte. Por lo que igual no necesito calcular la parte de los pernos, pues se me simplifica mucho todo el modelo. Aquí también hay que dedicarle tiempo a saber exactamente qué se quiere calcular, ¿vale? Y priorizar eso en el propio estudio. Además, otra pregunta de las que me hacen siempre, ¿qué información tengo sobre el caso o de mi producto? A ver, aquí eh, siempre os diría que recopilarais toda la información posible de vuestro producto, que si sois directamente los creadores de ese producto, pues lo tenéis, ¿no? Pero por muy irrelevante que os parezca la información, apuntarla, compartirla con la persona que os ayuda y que os asesora en eso y trasladar luego eso directamente al 3D, que es lo más difícil. Trasladar mi caso real, mis cargas, mis sujeciones, todo eso que yo tengo en la realidad, aplicarlo dentro de la parte de simulación, ¿vale? Y luego, obviamente, pues, como sé que lo he hecho correctamente, bueno, eso ya es experiencia también, pero sobre todo validar el resultado vuestro que os aparezca o que os dé, que lo calculéis dentro de simulación, eh, apoyaos siempre de vuestros resultados de ensayos, ¿vale? No, es decir, esto, la parte de simulación no evita que tenga que hacer todos los prototipos, pero me reduce todos los que tengo que hacer. Si de normal hago 10, pues puedo con 2 o 3 ya acertar y directamente hacer un ensayo provechoso, ¿vale? Pero siempre contrastar los resultados, lo primero también con estudios y casos similares que conozcáis, pues si estoy calculando en la orejeta, calcular también o ver si tiene sentido el resultado que me da y además otros cálculos pues eso, en los propios catálogos de proveedores muchos tienen, ¿vale? Entonces, ir fijándose un poco en eso. Es difícil, ¿eh? La última pregunta, ¿cómo saber si lo has hecho bien? Pues eso te lo da un poco también la experiencia y el ir haciendo. Vale, muy bien. Creo que alguno me ha preguntado en el chat público. Vamos a ver si... Me decían, buenos días, Jonander. ¿De dónde sacaríamos las uniones soldadas para ensamblajes? Las uniones soldadas están en la parte de conexiones. La parte que no hemos visto porque yo he calculado una pieza individual, pero en la parte de las conexiones, en ese nodo, hay conexiones de todo tipo, conexiones de unión rígida, pues son soldadas, con pernos, incluso hay conectores de muelles, y también hay conectores
uniones soldadas. Uniones por arista, por puntos, hay diferentes tipos de uniones. Si quieres, nos podemos extender más y hablarlo los dos, pero bueno, está ahí. Es dentro de la parte de conexiones, ¿vale? Conexiones y directamente te aparece. Pero solo puedes añadir ese tipo de conexiones cuando es un ensamblaje lo que estás calculando, ¿vale? Ya te digo, si quieres alargar un poco más, os voy a dejar ahora mi correo, mi contacto y lo podemos hablar más extendidamente, ¿vale? Bien, bueno, simplemente deciros que un poco tenemos una programación, habrá siguientes webinars, ahora nos hemos centrado en la parte de simulación, pero simulación estático lineal, pero haremos más las próximas semanas, ya sabéis que hacemos siempre de otro, no solo de la parte de simulación, haremos también de los otros productos de SolidWorks, pero bueno, de los que toquen de la parte de simulación los haremos según este esquema de aquí, ¿vale? Sí, hablamos, Odey, hablamos. Vale, muy bien. Pues os dejo aquí mi contacto, ¿vale? Podéis enviar directamente a la parte de consultas, que ahí os recibimos todo el equipo técnico y os resolveremos sin problema las consultas. O me podéis enviar a mi correo personal, que es este que veis aquí, jfranco@solid-b.es. Vale, tenéis también nuestra web, nuestro teléfono de la oficina, preguntéis por mí o por cualquier otro técnico o lo que necesitéis sin problema, ¿vale? Muy bien, pues gracias a todos, gracias por asistir y dejaremos la presentación online. Carlos, dejaremos la presentación online la publicaremos seguramente hoy mismo en YouTube, ¿vale? Y en nuestra web, por lo que tienes acceso directamente a ella. Vale, muy bien, pues una vez más gracias por asistir y nos vemos en la siguiente. Un saludo a todos.